del reto y de la forma como se responde al reto que se le presenta a una sociedad o a una cultura. Repito, aquí cultura y civilización los usamos como sinónimos. Bien, obras así importantes de Toynbee, bueno, pues las nacionalidades y la guerra, la Nueva Europa, la civilización a prueba, el mundo y el occidente, en fin, Toynbee se especializó en la historia de Grecia y es por eso que encontramos entre sus obras algunas como esta, Pensamiento histórico griego, esto publicado en 1924, La civilización helénica en 1959, también hallamos que Toynbee pues mostró una preferencia por la espiritualidad y pues muestra una influencia de la tradición judeocristiana, claro, como los otros filósofos de la historia. Esta se nota en una obra que tituló Aproximación de un historiador a la religión, publicada en 1956. Otra obra, El cristianismo entre las religiones del mundo, en 1958. Y en los 60s hizo viajes a Estados Unidos y trabajó en un libro de Oriente a Occidente, un recorrido a través del mundo. Este fue publicado en el 58. En fin, ya no quiero abundar en obras de Toynbee porque, como decía, aquí nos anclaríamos. Mejor vamos a continuar con la explicación que hace del sentido de la historia. Es que ya les dije que él inicia a partir del esquema reto-respuesta. Entonces, esta interacción entre reto y respuesta es la base de toda cultura, de toda civilización. Entonces, Toynbee rompe con la periodización histórica, estudia la evolución del tiempo en las diferentes sociedades y las civilizaciones, pero da a estas un fundamento inteligible. Describe auge y caída de 26 civilizaciones a través de la historia. Fíjense en esto. Para él, en toda civilización, en toda sociedad, en toda cultura, hay una minoría elitista con iniciativa que dirige la respuesta a los retos que se presentan a ese ámbito social y cultural donde se vive. Para superar esos retos se acude a lo natural y a lo social. Y sí, Toynbee rompe con el carácter lineal o evolutivo de la historia, porque a veces se dividía la historia en periodos, en etapas, en estadios, pero consecutivos. Y no, él dice, hay un reto, luego hay una respuesta, luego sigue un auge y luego una decadencia, pero no en continuidad. O sea, estos no exige que estos pasos se den en orden. Entonces, la historia se caracteriza, según Toynbee, por la alternancia de sus ritmos. La clave de la historia es la capacidad de respuesta que hay en las sociedades y civilizaciones. Entonces,
en esta respuesta que se da al reto, aparece una tiranía despótica que bueno, impide a los grupos la creatividad para dar respuesta a los retos. Entonces, la tiranía despótica, ¿cómo impide? Pues con el militarismo, con el nacionalismo y con gobiernos que no son en favor del pueblo, sino de una élite. Y entonces, no, pues hasta aquí mi explicación en cuanto al sentido de la historia para Toynbee. Y ahora quiero continuar con Fukuyama. Fukuyama y el final de la historia. Vamos a relacionar con Walter Benjamin. Y bueno, Fukuyama nació el 27 de octubre de 1952 en Chicago. Se trata de un politólogo estadounidense de origen pues japonés, por eso Fukuyama. Pues hay una lista de todos los cargos y puestos, su currículum es muy vasto, no quiero abundar en eso, nada más quiero decirles que es un libro muy interesante. Lo tituló El fin de la historia y el último hombre, que fue publicado como en 1992, pues para él, para Fukuyama, el hombre es el todopoderoso, el hombre tiene el don del presentimiento y, en fin, este trabajo, este libro de Fukuyama lo escribió él basado en un ensayo que escribió en 1989, precisamente titulado El fin de la historia. Aquí tenemos pues a un filósofo que se deja impresionar por este asunto. El fin de la historia. Entonces, él ve la historia como lucha de ideologías, pero entonces habla de fin de la historia en el sentido de que esa lucha de ideologías ya ha concluido, porque ha triunfado una y ya es la única, ya no hay una lucha de ideologías. ¿Cuál es la que ha triunfado? Adivinen, el liberalismo, la ideología burguesa, que hoy pues ya muchos la llaman neoliberalismo, según se presenta en las economías, en fin, en el mercado, en la producción y en el mercado, en la actividad política, y en fin, pero fin de la historia, porque ya el liberalismo no tiene contrincante. Aquí me acuerdo de Alain Touraine, que en su crítica de la modernidad dice que hay también en su libro sobre precisamente donde expone su teoría sociológica. No, pues la idea de él es que hay dos clases dominantes: la clase dominadora y la clase de los dominados. Y claro que tiene relación con las ideas de Fukuyama, porque entonces los dominadores, ¿sí?, son la clase social que impone su cultura a los dominados. Y es idea también de Fukuyama. O sea, los dominadores son los que imponen a los demás, a los dominados, su manera de ver la historia. Los metarrelatos son los que imponen su historia.
y no les dan a los dominados la oportunidad de construir su propia historia. Eso es un mito para Fukuyama, para Turén, para muchos filósofos de hoy. El hombre, ¿qué va a construir su historia? Se la construyen. El hombre, ¿qué va a pensar por sí mismo? ¿Y qué va a decidir por sí mismo? Hay quienes, hay en cada sociedad, en cada cultura, hay élites que piensan y deciden por los muchos. Así es que en ese sentido también es el final de la historia. Con esto ya nos ubicamos en la posmodernidad. Si en la sociedad industrial el sujeto es fuerte, y allá se trataba de que el hombre de negocios tuviera éxito, o de que el capitalista aumentara su capital, bueno, pues ahora se trata del sujeto débil. Por eso también es el final de la historia. Y el último hombre, ¿por qué? Porque vivimos como que somos el último hombre, como que no hay nuevas generaciones, como que no va a haber futuro. Y claro que podemos poner en esto como ejemplo la contaminación ambiental y la falta de inteligencia ecológica, diría Howard Gardner. Y bueno, pues si nos portamos como que somos el último hombre, pues también así se entiende ese fin de la historia, y que está muy relacionado con el imperio del liberalismo, o como decíamos, del neoliberalismo en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. Bueno, pues como ven, esta idea del final de la historia también es de raíz hegeliana, y bueno, pues el motor de la historia, el deseo del conocimiento, el timos platónico, se ha paralizado con el fracaso del comunismo. Y ahora, pues el conocimiento, ¿a quién le interesa el conocimiento? Bueno, pues se supone que a nosotros, y vamos a ser positivos, ¿no? Optimistas mejor. Vamos a pensar que en la sociedad actual, en las sociedades actuales de Occidente, hay interés por el conocimiento, por la libertad, por las virtudes cívicas, en fin. Bueno, espero haberles dado la idea de Fukuyama sobre el sentido de la historia. Gracias.